Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro del Epístola Universal a los Hebreos. Es una epístola muy enriquecedora, pero a su vez es una epístola que nos enseña cosas muy hermosas, pero también nos hace algunos reclamos acerca de la madurez. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5, un capítulo muy revelador, muy maravilloso. Quiero aclarar que en la interpretación de algunas cosas de este capítulo 5, no todos los intérpretes bíblicos están de acuerdo, algunos no comparten el punto de vista que yo les voy a compartir, pero pues de todas maneras lo dejo a sus conciencias y a la manera como lo vamos a procurar iluminar con otros pasajes bíblicos para que lo comprendamos acerca de un personaje muy controversial llamado Melquisedec. Entonces vamos a orar para iniciar. Maravilloso Dios, Dios de piedad, de gracia, de misericordia. Delante de ti venimos, amado Señor, a pedir tu bendición, a pedir, Padre Celestial, que sea enviado sobre nosotros tu Santo Espíritu. Tu Espíritu Santo, Señor, para que nos revele tu preciosa voluntad, esa voluntad que ha sido plasmada en tu santa palabra. Permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, con temor y respeto, podamos encontrar en tu palabra esa luz con la cual iluminamos nuestro camino, Señor. Esa luz de vida, esa luz de salvación, esa luz, esa voluntad maravillosa de un Dios que nos ha declarado su voluntad para que todo aquel que la obedezca encuentre la salvación y la vida eterna. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a comprender que cada uno manda en su casa y este mundo le pertenece a Dios y el cielo es la casa de Dios. A donde nosotros aspiramos llegar es la casa de nuestro Padre. No en vano decimos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y tenemos que aprender a obedecer. Continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, rogándote, Padre Celestial, que nos concedas esa divina gracia y misericordia de que los contagios sean detenidos, de que este mal, Señor, sea apartado de nosotros, de que por medio, Señor, de tu inmenso amor, misericordia, poder, tú, Señor, nos libres del mal, precioso Señor. Colocamos en tus manos, Señor, a los médicos, enfermeros, enfermeras, a los celadores, a todos los administrativos de los hospitales y las clínicas, Señor, a los personal de aseo, Señor. Ten misericordia de todos ellos, Señor, a donde llegan tantos contagiados, nuestro buen Padre. Guárdalos y protégelos, Señor, líbralos, Padre amado, de esta enfermedad, Padre Santo, y de llevar el contagio a sus casas, oh Dios nuestro. Colocamos en tus manos, Señor, la policía, el ejército, rogándote, Señor, por su bien, Padre Santo, por sus vidas. También te rogamos, precioso Dios, porque les des, Señor, temor y conciencia de lo que hacen, Señor, de la gran responsabilidad que has puesto sobre los hombros de ellos, para que sean prudentes, para que sean sabios, para que entiendan que hay alguien en los cielos que los está viendo, y aunque crean que pueden hacer cosas y que nadie los va a juzgar, hay un Dios ante el cual compareceremos todos. Pido, Señor, tu bendición sobre ellos, Señor, sobre las personas que hemos puesto y que hemos elegido para que nos gobiernen, para que lo hagan, Señor, prudente y sabiamente. Pedimos, Señor, misericordia, Padre Santo. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, porque día a día, Señor, con tu bondad nada nos falta. Gracias por tu ayuda, gracias por tu buena voluntad. Gracias te damos, oh Padre Santo, en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5. La primera parte de este capítulo 5 nos viene a hablar acerca de un oficio muy representativo, muy honroso, muy lo más grande que había para el pueblo judío, y era el oficio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa en el pueblo de Israel y tenía como responsabilidad, primero, ofrecer
ofrendas por sus propios pecados y también interceder por el pueblo. Iniciamos entonces en el capítulo 5, versículo 1, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Ese era el trabajo de él. Una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre para expiar por los pecados del pueblo. Había muchas cosas curiosas en el atuendo del sumo sacerdote. Llevaba un efod y un pectoral sobre el cual había 12 piedras preciosas que representaban a cada una de las 12 tribus de Israel. Y llevaba algo curioso, llevaba una túnica, y en el borde de la túnica llevaba campanitas, y además de todo eso, porque llevaba también un gorro y unos atuendos muy especiales, también llevaba un pie amarrado a una soga. Porque si el sumo sacerdote entraba en pecado, moriría. Y nadie podía entrar, sino solo el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Entonces tenían que arrastrarlo con la soga que iba amarrando de su pie. El verso 2 dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Esto es algo muy maravilloso, y es que desafortunadamente la Biblia es el libro más vendido, el menos leído, el más mal interpretado. Y prácticamente todas las herejías han salido de personas que han empezado bien y han terminado mal. Entonces tenemos acá: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces tenemos acá: el oficio del sumo sacerdote le correspondió a los levitas. La tribu de Leví, de allí salían el sumo sacerdote, los sacerdotes y los que estaban encargados de ministrar las cosas sagradas. Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por los de sí mismo como también por el pueblo. Ese era su oficio, era lo que él debía hacer. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esto es algo importantísimo. Es un oficio en virtud de un llamado. Y es un llamado dado por Dios. Es importantísimo, y es algo que muchas veces escapa a nuestra comprensión humana, pero Dios es el que manda en el cielo y en la tierra. Y es más, nosotros en el Padre Nuestro lo repetimos: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Pero a veces lo repetimos, pero no lo entendemos. Quiere decir que en el cielo se hace absolutamente la voluntad de Dios. Quiere decir que si yo quiero ir al cielo, tengo que aprender a obedecer al Señor al 100%. Entonces nos sigue diciendo: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso está en el Salmo 2, versículo 7. ¿Quién le dijo eso? Dios el Padre. Y muchos, en vez de tomar este versículo como algo revelante y maravilloso, encuentran: si ve que dice ahí, mire, vuelva y lea. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesucristo fue engendrado. Jesucristo no existía desde el principio de la creación. No dice eso. Dice otra verdad hermosa y maravillosa. ¿Qué es lo que está diciendo? Para entenderlo correctamente está San Juan capítulo 1, que dice, versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Quiere decir que Jesucristo existía con el Padre desde siempre, porque como Él mismo lo dijo: yo y el Padre uno somos. Lo que está diciendo acá es el cumplimiento de la promesa hecha al hombre, y dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué le dijo el ángel a María? María le pregunta al ángel: ¿y cómo será eso si no conozco varón?
Y el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue engendrado en una virgen llamada María, para que fuese 100% hombre, y como 100% Dios y 100% hombre, actuase como cabeza federal en representación de los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para ofrecerse como el único Salvador entre Dios y los hombres, también el único mediador. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Llegamos acá a uno de los puntos cruciales de este capítulo, y es Melquisedec. Debemos entender lo que acabamos de estudiar, y es que el orden, Dios es un Dios de orden, y el orden bíblico para los sacerdotes es que todo sacerdote debía proceder del linaje de Leví. Eso era absoluto. Pero aquí se nos viene a hablar de un sacerdocio diferente, de otro sacerdote y de otro sacerdocio, y nos viene a hablar de cosas impresionantes, pero necesitamos descubrir primero quién es este mencionado acá llamado Melquisedec. Para eso necesitamos ir al libro de Génesis, entonces vamos al libro de los orígenes. Libro de Génesis, capítulo 14, Génesis 14. Versículo 17. En Génesis 14 sucede que unos reyes que estaban haciendo, que estaban robando, se llevaron a Lot y a toda la gente de Sodoma, y consiguieron un botín muy grande, y le dijeron a Abraham: tu sobrino Lot ha sido secuestrado. Y Abraham arma un ejército y se va a pelear contra 5 reyes y contra 5 ejércitos, y toma unos amigos que tenía y se va a pelear, y los enfrenta y los vence. Versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y aparece de una forma inexplicable entonces Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es? O una de dos: o este ha aprovechado, engañó a Abraham y le robó los diezmos, o es Dios. Para salir de dudas, el mismo libro de Hebreos nos va a dar la respuesta, así que regresamos a Hebreos y vamos a un poquitito más adelante, a Hebreos capítulo 7, y vamos a encontrar, y aquí necesito que nos concentremos mucho y que procuremos abrir nuestra mente a lo que vamos a leer, y dice lo siguiente: porque este Melquisedec, fíjense que es el mismo nombre, Melquisedec, rey de Salem. Sí, es lo mismo. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Indiscutiblemente es el mismo. Lo mismo que dice acá es lo que acabamos de leer. Sigamos leyendo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. O sea que es el rey de Salem y también es rey de paz, rey de justicia y rey de paz. ¿Quién es? Sigamos leyendo. El versículo 3 es impresionante. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es? Diría alguien: blanco es, gallina lo pone, frito y con pan se come. ¿Quién es? No es otro
¿Que quién? Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces tenemos aquí algo impresionante. A las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento se le llaman cristofanías. Si lo que Abraham vio fue una cristofanía, o sea, una manifestación de Cristo, o sea, de Dios en el Antiguo Testamento, a quien Abraham dio los diezmos, entonces estamos viendo algo muy importante, que en el Antiguo Testamento Jesucristo recibió los diezmos. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo no abolió los diezmos. Porque muchos dicen que sí, por ignorancia. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no estudian la palabra de Dios. Entonces tenemos acá que nos aclara en el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Algunos encuentran el tropiezo y dicen, sí, pastor, que es que aquí dice semejante al Hijo de Dios. Porque Jesucristo no es, sino este Melquisedec es semejante. Pues claro, porque el Melquisedec que le apareció a Abraham era inmortal. Jesucristo era mortal. Se hizo hombre. Sigamos leyendo. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Entonces, sí, ¿quién era? Dios mismo. Ya. Todas estas cosas son maravillosas y por eso me maravillo tanto de que la Escritura se complementa de una manera, en una sincronía impresionante y maravillosa. Volvemos a nuestro estudio del versículo 5 y volvemos a leer lo que ya leímos. Dice, como también dice en cierto lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora entramos a otra parte. Y Cristo en los días de su carne, vamos a tocar un tema que es muy importante y lo más terrible del tema que vamos a tocar es que hemos sido inoculados con mentiras y falsedades terribles. Yo sé que muchos de ustedes comparten que nosotros podemos atar y desatar, decretar, reclamar y muchas otras cosas que la Biblia enseña que no es así. La Biblia nos enseña, clama a mí y yo te responderé. Y vamos a leer ahora en la relación de Dios Padre y Dios Hijo algo impresionante. Dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, o sea, mientras estuvo aquí en este mundo, en un cuerpo como el nuestro, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Impresionante. Cuando Jesucristo ofreció ruegos y súplicas, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando estaba al borde de su sufrimiento y su padecimiento. ¿Qué es esto? Su humanidad. Si tú sabes que vas a pasar por esa calle oscura y hay unos tipos ahí y usted ya sabe que lo van a agarrar y le van a dar garrote como usted no se imagina. Usted va a pasar saltando y brincando y diciendo, ay sí, que me den garrote, que me peguen, que me golpeen, que me manden a la UCI. Jesucristo sabía lo que le iba a ocurrir y se quedó. Y se quedó viendo el fruto de su aflicción y se sostuvo como viendo al invisible. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Padre, yo sé que para ti todo es posible. Y si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, mas no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es eso? Se llama o lo llaman instinto de preservación. Jesucristo oró 3 veces esta oración. Finalizando las 3 veces de haber repetido esta oración, el Padre le dijo, no hay otra manera como el hombre pueda ser salvo. Y entonces él se resignó
y aceptó su martirio, su sufrimiento. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Qué dice este versículo 8? A Jesucristo, que siempre fue hijo y que siempre fue obediente, jamás le había costado tanto obedecer. Fue castigado injustamente. No escondí mi rostro de esputos, ni mi cara a los que me mesonearon la barba. Le golpearon tanto que le quitaron la figura de su rostro. Lo escarnecieron. El látigo romano tenía el propósito que con cada latigazo el reo confesara su culpa. ¿Pero qué culpa iba a confesar? No tenía ninguna. No le dieron 40 solo para poderlo crucificar. Le dieron 39. Muchos ni siquiera se aguantaban 39. Muchos morían desangrados antes de los 39 latigazos. Soportó todo para ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia que cuesta, la obediencia que duele. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo así perfeccionado? Significa que el sufrimiento perfecciona. A través de la escuela del sufrimiento somos más humanos. Muchas veces somos muy insensibles ante la necesidad de otro, porque desconocemos las necesidades. ¿Y por qué no trabaja? ¿Y por qué mire tan joven? ¿Y por qué? Y la respuesta es porque muchas veces nadie sabe con qué sed bebe otro. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué verso tan hermoso. Muchas personas aquí encuentran un salvavidas para seguir viviendo en pecado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¡Ay, la salvación es eterna a pecar! ¿Dice eso? No. Sí dice que la salvación es eterna. ¿Y qué sigue? Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es importantísimo que nosotros entendamos que la obediencia lleva consigo bendición y la desobediencia trae consigo maldición. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. San Juan 14, 21. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21 dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Le repitió casi lo mismo que quiere decir, que son cosas personales, que son cosas que es como el que tiene un plato delante y coge y se lo come. El que tiene un plato delante y no come nada. ¿Quién se nutre? Pues el que se lo come. Exacto. ¿Qué significa? Cuando abres tu corazón, cuando reconoces el poder y la misericordia de Dios, cuando reconoces tu condición y tu pecado y confiesas tu pecado y vienes al Señor y recibes perdón de pecados, salvación y vida eterna, todas las cosas pasarán de una manera diferente. Dios te ayudará, Dios te sostendrá, Dios te hablará. Pero ¿cómo es eso? Eso es incomprensible para aquellas personas que no tienen una relación personal con Dios. Porque las cosas
que son del Espíritu se deben discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque para él son locura. Entonces seguimos acá en Hebreos capítulo 5. Dice el versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Debemos entender algo que es crucial que lo entendamos. Los sacerdotes venían por el linaje de la tribu de Leví, pero hay un sacerdocio que no es humano, que es totalmente divino. Es el sacerdocio del linaje de Melquisedec. El sacerdote perfecto. Advertencia contra la apostasía. Debemos entender qué significa apostasía. Los apóstatas son aquellos que abandonan la fe que antes profesaban. O sea que la salvación se puede perder. Si no, no se darían advertencias como estas. Jesucristo, el apóstol Pablo, nos dice: ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una persona tarda para oír? ¿Sorda? No precisamente sorda. Significa que se ha vuelto selectiva en lo que quiere oír y en lo que no quiere oír. Significa que le gustan oír ciertas cosas y le gusta no oír otras cosas. Libro de Amós, capítulo 2, versículo 4. Libro de Amós, capítulo 2, versículo 4. Amós 2, 4. En el libro de Amós, capítulo 2, versículo 4, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Y aquí va a decir cuáles son esos pecados tan graves por los cuales indefectiblemente va a ser castigado. Porque menospreciaron la ley de Jehová. ¿Qué significa eso? Muchas personas hablan contra la palabra de Dios. Ay, la Biblia es un libro muy antiguo. La Biblia dice cosas que ya no aplican. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Qué fue? Ellos se inventaron su propio camino de salvación. ¿Y qué? Y fueron al infierno. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No, yo soy un camino. No, yo soy el camino. O sea que ¿qué? Que solo hay uno. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice entonces esto? Nos dice que debemos aprender a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, a ser hacedores de la palabra de Dios, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Debemos aprender a ser hijos de honra e hijos obedientes. El versículo 12 viene a declarar cosas terribles. Dice: porque debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué está diciendo? Nunca crecieron en la fe. Nunca maduraron. ¿Sabía usted que hay buenos maestros de la palabra de Dios y hay buenos herejes de la palabra de Dios? ¿Sabía usted que hay personas que llevan años en el Evangelio y no saben diferenciar qué es una buena doctrina y qué es una herejía? Y cuando escuchan una herejía, amén, aleluya.
tenemos que aprender a ser bibliocéntricos. Este libro es vida. Fuera de él hay muerte. Seguimos leyendo y dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Inexperto en qué? En la palabra de justicia. ¿Y cuál es la palabra de justicia? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron los pecados? Por 3 pecados de Judá, y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. Y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Cuántas mentiras nos hemos tragado? Hermano, decrete. Hermano, reclame. Puras mentiras. Clama a mí y yo te responderé. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios es un Dios que escucha la oración del pecador cuando éste se arrepiente. Pero todos los días está enojado Dios contra el impío. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa? Que estos cristianos, a quienes se dirige la carta a los hebreos, eran cristianos que no se ejercitaban en conocer las cosas profundas de Dios, que tragaban entero, que se comían los cuentos de cualquier avivato que les echara el calentado más asqueroso, delicioso. Terminamos nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer allí en el mensaje a la iglesia de Éfeso cómo la iglesia de Éfeso era una iglesia que fracasó en unas cosas, pero que tenía muchas cosas buenas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y todavía decimos que a veces no entendemos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay muchos pastores torcidos que se hacen llamar apóstoles. ¿Y qué dice? Y no lo son. ¿Y qué son? Mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchos cristianos están representados en esta iglesia de Éfeso. Se enfriaron. No tienen corazón para su Dios. No tienen tiempo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es el candelero? Su luz. Te quitaré lo que tienes. ¿Por qué? Porque no haces lo que debes hacer. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrezco. ¿Qué es eso? Era una iglesia con discernimiento y sabía que los nicolaitas eran perversos y se mantenía al margen de ello. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Probarlo todo, retener lo bueno. No participéis de pecados ajenos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tenemos que madurar, tenemos que tener un conocimiento que
se ejercite en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que es conforme a la palabra de Dios y de lo que no es conforme a la palabra de Dios. Que Dios nos dé sabiduría para que cada día seamos más como Él. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque nos enseñas provechosamente, porque te has propuesto crear en nosotros una nueva criatura, un hombre conforme a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús, porque muchas veces no somos un derroche de virtudes y un derroche de entendimiento y de inteligencia, pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo, ayúdanos, Señor, a no recibir falsas doctrinas y a no abrazar herejías pensando que hacemos bien, siendo engañados con dulces que Satanás nos pone para que nos envenenemos. Perdónanos, amado Dios, y ayúdanos a entender, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada aguda de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Bendícenos, Padre Santo. Encomendamos en tus manos nuestra vida y te pedimos, amado Padre, que saques de nosotros toda herejía, toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza que muchas veces abrazamos por comodidad y gusto. Y nos enseñes a ser bibliocéntricos, cristocéntricos. Pedimos tu santa bendición, precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.